¿Mm? Seguimos entonces. Como recién hicimos inspección y palpación, así general más o menos como para que en el contexto de lo que sería una condensación, como para que tengan una idea de para qué nos sirve, ¿verdad? Seguimos con el tema de percusión y auscultación. Ustedes saben que lo que la percusión, la información que nos da la percusión es sobre todo cambios en la densidad del tejido pulmonar. Como les había dicho, cualquier tejido o cualquier tejido sería del cuerpo que pasa de tener una situación menos densa, que sería en el caso del pulmón con buena entrada de aire, a algo más denso, que ya es cuando ese aire está reemplazado por líquido. Entonces tiene unas características físicas que son diferentes y que la percusión hace que se pongan en evidencia. Hay diversos sonidos que están originados por la vibración de la pared torácica. Y los dos métodos principales son la directa y la indirecta. Nosotros vamos a utilizar la indirecta, que es la percusión sobre de un dedo sobre el otro, sobre la pared torácica. La percusión directa muestra acá cómo es, donde con 3 dedos va percutiendo directamente sobre el tórax, en este sentido. Esa es la percusión directa que nosotros no vamos a utilizar. La percusión indirecta es colocando el dedo, un dedo que sería el plexímetro y el dedo percutor, que percute sobre el dedo. El dedo plexímetro es el que va a ser la superficie tensa para poder llamar la atención. Llamar a la atención, ¿verdad? Y esa es la indirecta, es la técnica que nosotros vamos a utilizar. Esta técnica es muy importante que sea bien hecha para que funcione. Yo quiero que ustedes practiquen. Ustedes tienen que practicar por sus familiares, por los niños, por ustedes mismos. Si ustedes buscan lo que sería su ángulo de Lewis, acá identifican perfectamente lo que sería su segundo espacio intercostal. No sé si se escucha, ¿verdad? Se escucha un poquitito. Esto, se escucha un poquitito. Eso sería lo sonoro. Practiquen con ustedes mismos. Esa es la zona de mejor acceso para ustedes. Esa es la sonoridad, ese es un pulmón sonoro. Y una matidez sería más o menos si ustedes intentan percutir sobre el muslo. Si ustedes percuten sobre el muslo, pero lo más importante para que la percusión funcione es que el dedo tiene que estar bien en el espacio intercostal. Tienen que identificar bien las costillas y el dedo tiene que estar entre las dos costillas, presionando entre las costillas, porque si ustedes percuten sobre las costillas es diferente también el sonido. Entonces, la técnica percutoria es muy importante. El dedo plexímetro tiene que estar en el espacio intercostal y tiene que estar apoyado ese dedo y los otros levantados. No tienen que apoyar toda la mano, tiene que ser así. Y el otro dedo, el movimiento de la mano, eso también vamos a practicar el viernes, ¿verdad? No tiene que ser rígido, tiene que haber movimiento de muñeca. Esto, no tiene que ser así. Tiene que ser con movimiento de muñeca. Parecen pocas cosas, perdón, pero se van a dar cuenta que esas diferencias hacen que la técnica sea o no sea efectiva. Esta técnica muestra muy bien la mano del que está percutiendo, la posición que tiene que adoptar. Esto está bien siguiendo el espacio intercostal, estos dedos no están apoyados y este es el dedo que percute y estos dedos también no tienen que hacer contacto, ¿verdad? La técnica percutora es la dígito digital.
Acá muestra el movimiento, acá si se fijan también muestra el movimiento de la muñeca que tiene que hacer. Ya se dan cuenta que el brazo no sube y baja, lo que sube y baja es la mano a partir de lo que sería la muñeca. Hay un dedo percutor que tiene que caer detrás de la uña del dedo plexímetro, o sea que no tienen que golpear la uña, tiene que ser en lo que sería la segunda, o la tercera falange, pero por fuera de la uña. El dedo plexímetro no debe hacer demasiada presión. Este es el dedo plexímetro, tiene que estar bien apoyado en el espacio intercostal, pero sin presionar demasiado. Y el antebrazo no se mueve durante la percusión, se mueve solo la muñeca. Los golpes tienen que ser suaves y breves, levantando enseguida el dedo que percute. Es golpear y levantar, es como un resorte, ¿verdad? ¿Cómo no se debe percutir? No se ve muy bien acá. ¿Cómo se debe percutir al final? Eso es lo que importa. Acá lo que yo voy a ir mirando, no leo las letras, ¿verdad? Pero dice, este dedo se dan cuenta cómo no está totalmente apoyado, a diferencia de este que sí está totalmente apoyado. Cuando el golpe es en el pulpejo, tampoco tiene mucho efecto. Tiene que ser más de perpendicular. El dedo tiene que estar bien perpendicular, no tan inclinado como está acá. Y cuando el médico tiene las uñas largas, eso también hace que la técnica no funcione, porque generalmente no se altera la técnica por dolor. Bueno, ¿y cuáles son los puntos percutorios? En la región anterior, en el lado derecho, tenemos sonoridad. La sonoridad generalmente vemos en la cara anterior del tórax es sonoro desde la región infraclavicular hasta la quinta costilla más o menos. ¿Qué coincide? Cuarta y quinta coinciden generalmente con la mamila. ¿Por qué ya no es sonoro a partir de ahí? A ver quién me puede decir por qué la sonoridad está alterada. Por el hígado, ahí ya se vuelve submate y después ya tenemos matidez. Por más de que nuestro pulmón es mucho más, llega hasta más abajo, por detrás, pero por delante, la interposición del hígado hace que nuestra sonoridad llegue solamente hasta cuarto o quinto espacio intercostales. Porque a partir del sexto, en el quinto ya tenemos submatidez, pero en el sexto casi siempre ya tenemos matidez. Y en el lado izquierdo, hasta la tercera costilla tenemos ya, a partir de la tercera costilla ya tenemos submatidez por el corazón, por la presencia del corazón. Y generalmente en el quinto espacio intercostal tenemos un timpanismo por lo que sería el espacio de Traube, que es la presencia de ¿qué? El espacio de Traube, ¿en qué consiste? El estómago. Recuerden que el estómago es un órgano hueco, que cuando no está cargado de bolo alimentario tiene aire, entonces es timpánico, tiene un sonido diferente que mañana vamos a ver con los compañeros o con algún paciente jugador que encontremos, ¿verdad? También es importante percutir los vértices pulmonares, porque recuerden que hay patologías que tienen mucha afinidad por los vértices. ¿Qué patologías son las que tienen mucha afinidad? ¿Qué germen es el que tiene mucha afinidad por el vértice? Tuberculosis. La tuberculosis. Entonces, es muy importante la percusión de los vértices pulmonares, que cuando tenemos una condensación o una matidez ahí, tenemos que sospechar en la presencia principalmente de una tuberculosis. Bueno, y estos espacios se llaman campos de Krenning o campos apicales de Krenning y se delimitan dos franjas. Primero se va percutiendo desde el cuello para afuera y después desde el hombro para adentro para delimitar así la zona mate o la zona sonora en el caso de que tengamos un tórax normal. En el caso,
esto tiene que tener aproximadamente 4 centímetros. Cuando de un lado es mayor al otro lado, pensamos, o de un lado tenemos buena sonoridad y del otro lado no, pensamos en la presencia de lo que habíamos dicho, ¿verdad? O una tuberculosis o una neumonía, que también, sobre todo, podemos tener neumonías en pacientes encamados. Los que están muy encamados pueden tener una neumonía, ¿verdad? Y también pueden ser cáncer. Hay procesos tumorales que pueden ocupar también el vértice. Y lo más importante, como les digo, es ir marcando la matidez, hasta llegar a la sonoridad, y ahí lo marcamos. Y posteriormente, de afuera para adentro, matidez, sonoridad. Marcamos y medimos, tanto adelante como, o sea que, tanto a la derecha como a la izquierda. No hace falta hacer adelante y atrás porque se hace de una sola vez. Los campos de Krenning es el espacio entre dos líneas. Una externa que va desde la unión del tercio externo con el tercio medio de la clavícula hasta la espina de la escápula. ¿Vemos acá? Entonces, esto sería la clavícula. Entonces, empieza el borde anterior, ¿verdad? Tercio medio. Una externa, mejor dicho, esta externa. Si acá está la clavícula, es la unión del tercio externo. Dividimos nuestra clavícula en 3. 1, 2, 3. Entonces, en la unión del tercio externo con el tercio medio es por delante. Y por detrás sería, coincide con la espina de la escápula, que tendría que estar acá más o menos. Entonces, la unión de la espina de la escápula por detrás con la unión del tercio externo con el tercio medio da el límite externo del campo de Krenning. Y el límite interno, que sería esto, está dado por la articulación esternoclavicular del manubrio esternal, ¿verdad? Por delante hace una curva y va y termina en la primera vértebra dorsal. A ver un poquitito, si coincide. Una interna que nace en la articulación esternoclavicular, alcanza el borde anterior del trapecio y va hacia la apófisis espinosa de la primera vértebra dorsal. Mide aproximadamente 4 centímetros. Esos son los límites y el espacio, los centímetros que miden, ¿verdad? Bueno, todo eso que acabamos de ver se hace por delante, tantos campos de percusión de los campos de Krenning como la percusión de la cara anterior del tórax. La parte posterior realmente es la que nos da mayor información. La principal información que recibimos viene de la parte posterior del tórax, porque ahí no tenemos interposición de otros órganos. Como ya vimos que en la parte anterior tenemos tanto el hígado como el corazón que van interfiriendo, ¿verdad? Entonces, el tórax se hace a partir de la primera costilla hasta la 10ª costilla, que es el lugar donde generalmente tenemos sonoridad. A partir de la 10ª o hasta el 11º espacio intercostal solemos tener un poquito de sonoridad, hasta la 11ª costilla. A partir de ahí ya tenemos la matidez por los músculos lumbares. Se inicia en los vértices, generalmente descendiendo en el espacio interescápulo-vertebral, porque nunca hay que percutir sobre hueso. Acá tenemos la escápula y acá tenemos la vértebra. Entonces, se percute entre lo que sería la columna vertebral y la escápula. Entonces, la primera parte, la parte del vértice, la parte superior, vamos haciendo hasta que termine la escápula. Y una vez que termina la escápula, cuando termina el vértice de la escápula, entonces sí, ya hacemos tanto cerca de la escápula como más externamente. Y ahí vamos bajando. Acá muestra bastante bien la forma en que hay que ir percutiendo, ¿verdad? Y esta es la zona de sonoridad, debe tener sonoridad, y las bases son las que tienen mayor sonoridad. Es la zona donde encontramos mejor sonoridad. Entre la 1 y 7ª costilla baja la sonoridad con respecto a la región anterior. Y entre la 7ª y 11ª
costilla, que es la que acabamos de hablar, esta es la zona más sonora, sobre todo con respecto a la parte anterior del tórax. Esta secuencia tiene que ser en el tórax derecho, por encima del noveno espacio intercostal, hay sonoridad y por debajo matidez hepática. Esto ya hablamos de la región lateral, porque recuerden que lateralmente también se tiene que percutir. Y en el izquierdo, por encima del noveno espacio, hay sonoridad y por debajo ya hay timpanismo, porque tenemos el espacio de Traube. Y podemos tener la matidez esplénica a la izquierda. Recuerden que ahí tenemos el vaso. A la derecha tenemos el hígado y a la izquierda tenemos el vaso. Realmente no solemos usar mucho la matidez, la percusión lateralmente, a no ser que tengamos dudas, nomás la mayoría de las veces la percusión se les va a pedir que hagan en la cara posterior del tórax. Y es muy importante que sepan cuáles son los límites de nuestras bases pulmonares, porque varían y eso se pregunta o sí varía a la derecha y a la izquierda. Las bases pulmonares en el hemitórax derecho suele tener una sonoridad que corresponde con las bases pulmonares entre la octava o novena, o sea que entre el octavo o noveno espacio intercostal. Y a la izquierda suele coincidir con el décimo o undécimo espacio intercostal. Entonces, tenemos que saber que hay una diferencia. ¿Por qué habría una diferencia? A ver, ¿quién me puede decir por qué? Para despertarles un poquitito. José Anderson, ¿por qué hay diferencia entre esas bases? Por la disposición de los órganos digestivos, en este caso el hígado. El hígado, que recuerden que sí, ahí el hígado hace que haya un desplazamiento. Por delante el hígado, recuerden que tiene así como una curvatura y por delante está en el quinto espacio intercostal, pero por detrás hace que se levante un poquitito a la derecha el parénquima pulmonar. Entonces es muy importante que vayan fijando, porque tenemos que saber que es normal antes de saber lo patológico. También cuando hacemos la percusión tenemos que saber que tiene que haber una excursión respiratoria. Entonces nosotros percutimos séptimo espacio intercostal, octavo, noveno. En el noveno espacio percuto a la derecha y digo, bueno, acá es sonoro, en el décimo es mate. En el noveno es sonoro, en el décimo es mate. Pero yo le tengo que pedir, para ver esa excursión respiratoria o inspiratoria, le pido al paciente que inspire profundo. Y lo que era mate ya, porque les dije, noveno sonoro, décimo mate. Sin que el paciente esté inspirando profundamente, ¿verdad? Pero me quedo en el mate, que sería el décimo espacio intercostal. Y le pido al paciente que inspire profundo. Y al inspirar profundo, lo que era mate se tiene que volver sonoro. Lo normal es que haya un espacio intercostal de excursión en un paciente que inspira profundo y que no tiene. Y si esa matidez, si no hay esa excursión fisiológica que debería haber, ¿en qué yo voy a pensar? ¿Por qué les parece que voy a tener una excursión respiratoria disminuida, que sería que no va a excursionar un espacio que son 4 centímetros más o menos? ¿Qué voy a sospechar? ¿Qué tiene ese paciente que hace que no haya una excursión? ¿Cuáles pueden ser? ¿Cómo? A ver, Jim. No, realmente no es el hígado el problema. Sí, pero también, ¿verdad? Pero desde el punto de vista pulmonar, ¿qué puede haber ahí que hace que ese pulmón no baje? Lo más frecuente. Un derrame no puede ser, profesor. Puede haber un derrame. El derrame va a hacer que ese pulmón no excursione. O puede ser que al buscar nuestra base pulmonar, en vez de a la derecha tener nuestro límite en el noveno espacio intercostal, tengo en el undécimo espacio intercostal.
¿Y qué voy a sospechar si en el límite derecho, en vez de tener en el noveno, tengo en el undécimo? ¿Qué patología puede darme eso? No tiene relación con el hígado. Y que tienen en el undécimo y en el duodécimo incluso en el lado izquierdo, de los dos lados, no solo de un lado. Pero tienen, la base está aumentada, un espacio más. ¿En qué voy a sospechar? ¿En quiénes se vería un descenso de bases? Y que cuando le pido, ¿cómo? Puede ser un neumotórax. ¿O qué más? ¿Qué otra patología también que haga que haya mucho aire en los pulmones? Porque la sonoridad está... El enfisema, generalmente recuerden que el paciente enfisematoso es un paciente que tiene aire retenido. Entonces, hace que esa base baje ya de por sí. Entonces, cuando yo le pido que inspire profundo, ya no puede luego meter más aire porque ya hay aire a presión ahí, no permite una entrada de aire. Entonces, no tenemos esa excursión que deberíamos tener. Tanto en el derrame como en el enfisema, generalmente no tenemos esta excursión de 1 centímetro, que es lo que esperamos, ¿verdad? A ver, continuamos un poquitito. Entonces, la percusión lo que va a evaluar son los sonidos, ¿verdad? Acá tenemos la matidez hepática, esto más que nada como para que vayan diferenciando la matidez hepática, el timpanismo gástrico en el espacio de Traube, la matidez cardíaca que está acá, y en toda esta zona, acá porque me habla del timpanismo, no sé, plano, este timpánico no sé a dónde va. Acá dice, no sé por qué ahí debería haber timpánico, no, tendría que ser el timpanismo gástrico, a no ser que haya una patología. Un sonido moderadamente bajo es la resonancia normal. Tiene que ser sonoro, pero moderado. Cuando es de alta intensidad, es de bajo tono, ahí es mate. Y cuando es hipersono, tiene una hipersonoridad, es cuando hay un aumento de la resonancia. A ver un poquito acá. ¿Qué es lo anormal que vamos a encontrar en una percusión? Esto sería un pulmón sano, donde la sonoridad debería ser normal, ¿verdad? Pero cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, una neumonía que coincide con una condensación, lo que vamos a tener una matidez. Y generalmente también en el derrame. En los dos casos vamos a tener una matidez. Generalmente no podemos diferenciar la matidez de la neumonía o la matidez del derrame por percusión. Por eso es importante la palpación y la auscultación, porque eso nos van a hacer diferenciar. En la neumonía o en las atelectasias o en los tumores, en la tuberculosis o en la neumonía, que serían los síndromes de condensación, tenemos matidez. Y también cuando tenemos un derrame, que después vamos a hablar más adelante del síndrome de derrame, vamos a tener lo que se llama la línea de Damoiseau. Pero sí tenemos en los dos casos matidez. La hipersonoridad. ¿Cuáles son los casos en los que vamos a tener hipersonoridad? En el caso de una crisis asmática, porque hay una retención. Recuerden que cuando hay una crisis asmática hay atrapamiento de aire dentro del pulmón. Entonces, por eso la palpación, la percusión se vuelve más sonora. Cuando tenemos grandes cavernas, también, sobre todo si esas cavernas están vacías, podemos tener una hipersonoridad. En un neumotórax, que es de lo que ustedes me hablaron recién, también, porque lo que tenemos es una retracción del pulmón y toda esta zona se vuelve hipersonoro porque hay un atrapamiento de aire. Y en el enfisema, como estábamos hablando, si ustedes entienden la fisiopatología de la matidez y de la hipersonoridad, entonces no van a fallar. En el enfisema pulmonar, generalmente
hay atrapamiento de aire en los alveolos. Hay un descenso de bases, hay un descenso de la matidez hepática, que es de lo que estuvimos hablando, hay una disminución de la excursión respiratoria porque ya hay un atrapamiento de aire y hay una ausencia de la matidez cardíaca, porque el parénquima pulmonar que está por delante del corazón tiene atrapamiento de aire. Resumen de sonidos. A la percusión, el pulmón normal tiene resonancia normal, lo que sería, nosotros llamamos como sonoridad conservada. Cuando tenemos una hiperresonancia, hablamos sobre todo en el neumotórax y en el enfisema. Tenemos timpanismo cuando tenemos vendría a ser el aire del estómago, o también tenemos timpanismo cuando tenemos un neumotórax a tensión. Es como el timpanismo, es más o menos como lo que sería una pelota de básquet, yo suelo comparar. Tiene un sonido metálico al golpear, es un punk, punk, punk. Y la matidez tenemos en las condensaciones, en los derrames y en lo que sería en el corazón y el hígado como ejemplos, ¿verdad? Bueno, entonces, teniendo una idea de lo que es la matidez, nosotros ya tenemos a la inspección, tenemos a la palpación, tenemos a la percusión y ahora entramos a lo que sería la auscultación. En un síndrome de condensación, en un síndrome de derrame, por ejemplo, yo voy a tener a la inspección poca excursión respiratoria. A la palpación va a haber una expansión disminuida y las vibraciones vocales van a estar abolidas. Y a la percusión voy a tener matidez. Pero tiene que haber algo que me ayude a diferenciar una condensación de un derrame. Como les dije, a la percusión no se puede ni a la inspección tampoco. Pero a la palpación, ¿cuál es la diferencia entre la condensación y el derrame? La excursión asimétrica. A la palpación, en los dos casos podemos tener disminución de la excursión, porque recuerden que en un pulmón condensado no entra aire. Entonces, la excursión, la expansión respiratoria puede estar disminuida en los dos casos. Las vibraciones. Pero hay algo en la palpación. Las vibraciones ¿Cómo? vocales. Las vibraciones vocales, porque recuerden que las vibraciones vocales en la condensación tienen mejor transmisión. Sin embargo, en el derrame no, porque no tenemos parénquima pulmonar y no tenemos bronquio por donde entre el sonido. Entonces, la primera diferencia entre una condensación y un derrame son las vibraciones vocales, que en una condensación las vibraciones vocales están aumentadas y en un derrame están abolidas. Y después, por supuesto, y lo más importante, es la diferencia entre la auscultación, entre un derrame y una condensación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede hablar de esa diferencia? Murmullo vesicular. ¿Qué puede haber de el murmullo vesicular? Hay una diferencia, es una sola palabra que hace la diferencia. En el derrame pleural tenemos el silencio auscultatorio. No hay nada, no se escucha nada. Abolida, sí, así mismo, ahí Fabiola está escribiendo, ¿verdad? Lo típico auscultatorio en un derrame es silencio auscultatorio. Recuerden que ustedes están poniendo su estetoscopio sobre un proceso que tiene agua y que no tiene bronquio. Entonces no llega el sonido que nosotros hacemos, no llega aire ahí, entonces no vamos a escuchar nada. A diferencia del síndrome de condensación, donde todos los sonidos son audibles. Todo lo que podamos escuchar, vamos a escuchar en una condensación. Entonces, la patología más rica en auscultación es el síndrome de condensación. Y ahora vamos a entrar en el síndrome de condensación, que es lo que seguro se le en la auscultación, que es lo que seguro se les va a pedir en el examen.
Bueno, sabemos que lo normal es que tengamos un sonido un murmullo vesicular, un broncovesicular y un bronquial. El murmullo vesicular se escucha en casi todos los campos pulmonares. Es bajo, es lo que ustedes se van a auscultar. Quiero que agarren sus estetoscopios y se ausculten. Eso viene a ser el murmullo vesicular. De sus decibeles y qué sé yo, ni se preocupen, ¿verdad? El segundo sonido, sobre todo en las zonas que coinciden con el bronquio, vamos a tener un sonido tanto en expiración como en inspiración, y es el broncovesicular. Es la mezcla del sonido brónquico y del murmullo vesicular. Y el bronquial o traqueal o tubular se escucha sobre la tráquea. Tiene un tono alto, es ruidoso, son prolongados y normalmente son más largas que la inspiración. Entonces, para que ustedes sepan dónde, qué es lo normal, también tienen que saber que un murmullo bronquial, un sonido bronquial, lo que sería un sonido, una respiración brónquica, si escuchamos en una zona alejada del bronquio, quiere decir que está ocurriendo algo patológico. Eso vendría a ser el soplo tubárico. Entonces ustedes tienen que identificar los sonidos. Eso no hay forma de que otro escuche o les explique. Ustedes tienen que escucharse. Escuchen las bases pulmonares, ese es el murmullo vesicular. Escuchen en la región supraclavicular o en la infraclavicular y ahí van a tener o en la región donde se bifurcan los bronquios, de la tráquea a los bronquios, en esa zona interescapulovertebral, ahí van a tener el murmullo broncovesicular. Y la respiración sobre tráquea con el estetoscopio, esa es la respiración brónquica. Cuando esta respiración brónquica tenemos en una base o en la parte baja de nuestros pulmones, hablamos de soplo tubárico y eso es patológico. O soplo pleurítico también en el límite superior de un derrame. Eso es patológico.